Tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre, todo depende del sitio geográfico en el cual usted reside. ¿Cuál es el uso horario que ahí se utiliza? ¿Cómo lo ilumina nuestro astro rey el sol en cualquiera de sus facetas, nuestra hermosa y bella luna? Estimados amigos, usualmente yo realizo un programa que algunos ya lo conocen y se llama Raúl Palacios Presenta. Por cuestiones fuera de mi voluntad, no estoy haciendo este programa de lunes a viernes como usualmente lo realizaba. Ahora, pues, de vez en cuando aparezco y hago algunos mensajes, algunas reflexiones. Y este día quiero hacer una reflexión sobre la tergiversación falaz de quienes manipulan la palabra. Al final voy a leer los comentarios que aparecen acá, pero este es el tema, y repito nuevamente, la tergiversación falaz de quienes manipulan la palabra. Bienvenidos, pues, a este espacio donde el pensamiento se respira sin temor, sin miedo. Y la palabra fluye, se defiende, sin gritar. Hoy quiero hablar de un fenómeno que aparece una y otra vez en los debates públicos, privados, digitales, presenciales y de forma privada, como decía ahí. Y la tergiversación consciente o inconsciente de lo que decimos. Y no hablaré de personas, tampoco daré nombres. Hablaré de una dinámica que todos hemos enfrentado alguna vez y que, si no se nombra, termina destruyendo cualquier posibilidad de diálogo. Cuando nos atribuyen palabras que nunca dijimos, una de las experiencias más desgastantes en una conversación es cuando alguien afirma, usted dijo tal cosa. Hacen una aseveración tal en que le están
colocando lo que ellos entendieron como uno así lo hubiera manifestado. Eso es una falacia. Una cosa es lo que interpreta el que escucha y otra cosa es lo que dice el que habla. Generalmente nunca trato de imponer el entendimiento. Eso le corresponde a cada uno. Y en este caso, a los de mi audiencia. Esas experiencias son desgastantes en una conversación cuando así lo afirman. Pero uno sabe con absoluta claridad que nunca lo dijo. Ese momento revelador no se está discutiendo sobre hechos ni sobre argumentos, sino solo abre una versión inventada de las palabras pronunciadas. Y ante esa situación es necesario tener firmeza. Si no puedes señalar dónde lo dijo o dónde lo dijiste, entonces no lo dije. Pedir precisión no es confrontar. Exigir honestidad intelectual. El desplazamiento del tema hacia lo emocional. Esto es una dinámica que usualmente ocurre cuando estamos interactuando con las personas. Y cuando uno dice ciertas cosas, ellos se la atribuyen como un ataque personal. Cuando lo que uno está refiriéndose es a lo que ellos han manifestado. Ese desplazamiento del tema hacia lo emocional es lo que usualmente termina en una mala comunicación. Y otra dinámica muy común ocurre cuando el tema central del debate desaparece, porque el interlocutor lo reemplaza por sus emociones. Decir que lo descalifican por lo que ellos sienten que es algo que les pertenece es otra falacia. Esas emociones, su biografía, su historial personal o su interpretación subjetiva de lo que uno manifestó. No hay nada malo en que alguien tenga una historia profunda y dolorosa. A través de la historia de los salvadoreños y en la historia contemporánea, que es de la cual podemos dar un poco de fe, muchas personas se vieron afectadas por la guerra civil en nuestro país. Y la guerra civil en nuestro país fue algo realmente dañino, mal. Y aquellos que se vieron afectados directamente, que perdieron sus bienes, que perdieron familiares, y echan las culpas al opositor, pero no reflexionan que esa guerra civil tuvo un origen, y el origen usualmente se lo atribuyen a un sector. Dicen usualmente expresiones grotescas, como citar de piricuacos, de ladrones, de corruptos, citar de guerrilleros, asesinos, es usualmente expresiones que aparecen en sus publicaciones o en los medios. Pero carecen del valor o del entendimiento
o de la honestidad de citar por qué nacieron los movimientos guerrilleros en esa guerra civil en El Salvador. Olvidan y no lo aceptan, es más, citan de forma inapropiada a sacerdotes, a monjas, a profesores, a obreros, a profesionales que de alguna manera mantenían una política de oposición a los gobiernos de entonces. Y a ellos los citan como los responsables de la guerra. Pero a los que asesinaron a ese tipo de personas, a esos no los mencionan. Y es más, los aplauden como defensores de la patria. La patria no es algo que pertenece solo a un sector del pueblo salvadoreño. Aún, como recientemente acaba de aparecer, la gran popularidad que tiene el presidente en funciones. La patria la constituyen toda la población salvadoreña. Y esa población salvadoreña es la que está dentro del territorio nacional y fuera del territorio nacional. En las elecciones del 2024, cuando ganó la presidencia de forma inconstitucional, el actual, salieron a relucir 2.7 millones de votantes. Esos fueron los votantes, mas no fueron los 2.7 que le dieron a Nayib Bukele el voto. Pero vamos a suponer que sí es cierto y que 2.7 millones le otorgaron el voto. Pero eso no constituye a la población salvadoreña. Una gran cantidad, un gran sector que antes apoyó a los partidos políticos, en este caso voy a mencionar dos de los principales porque no son los únicos, Arena y el FMLN. Muchos de esos seguidores no salieron y no se presentaron a votar porque ya sabían de la experiencia que había ocurrido en el 2021 con el fraude electoral. Y ante esa experiencia prefirieron quedarse en casa. No acudieron a las urnas. Sin embargo, más de 350,000 votos, aparentemente, porque son más, aparecieron a favor del partido político FMLN y su candidato Manuel El Chino Flores. Y sabemos de información pública de que muchos de los votos otorgados al FMLN no se contaron. Y muchos de los votos a favor de Arena tampoco se contaron. Aún así, ganó en el 2021 la Asamblea Legislativa y eso le permitió al actual presidente inconstitucional, porque pasó por encima de la constitución política, cuando, esto es bien importante, escuchen, hay artículos pétreos dentro de la constitución, así le llaman, que no se pueden en ningún momento redactar nuevamente, cambiar, modificar esos artículos. Y esos artículos estipulan que nadie puede permanecer un minuto más en la presidencia de la República. Y uno de los principales en defender eso se llama Armando Bukele Catán, ya fallecido, y él sostenía que aquel que se atreviera
a pasar por encima de la Constitución y permanecer un día más en la presidencia, debía ser encarcelado. Su hijo, en el 2024, se reeligió pasando por encima de la Constitución política. En ese debate que se da, hay recursos que se rompen, pero no se puede negar la verdad. Y cuando manifestamos esas verdades, hay personas que reaccionan hasta con violencia. ¿Ustedes recuerdan aquella expresión allá por el 2018, cuando era candidato a la presidencia Nayib Bukele, que manifestaba: el dinero alcanza cuando nadie se lo roba? Esa expresión es fuerte, es tajante, y esa expresión fue un boomerang que cayó de nuevo, que regresó a los labios de Nayib Bukele, cuando todos los meses, durante estos casi 7 años que ha administrado el Estado salvadoreño, se ha pasado pidiendo dinero a la Asamblea Legislativa, que le aprueben pedir préstamos, y ha endeudado al país por encima del endeudamiento que Arena y el FMLN dejaron. Entonces, si concluimos, si el dinero alcanza, si el dinero alcanza, si nadie se lo roba, o si el dinero no alcanza porque se lo roban, entonces ese sentido de esa expresión manifestada por Nayib Bukele es la que se llega a la conclusión de que no le ha alcanzado el dinero. Y por lo tanto, ¿qué debemos decir? Si no le alcanza el dinero, se toma el dinero de las pensiones, junta el Seguro Social con el Ministerio de Salud Pública para agarrar dinero. Está debiendo a las pensiones mucho dinero. Estamos hablando de más de, si no tengo el dato correcto, alguien me podría corregir, pero estamos hablando de más de 700 millones de dólares. Ustedes recuerdan que el ministro de Hacienda, el señor Zelaya, le entregó, manifestado por él, y es más, el señor Zelaya, yo conversé con él, yo lo cuestioné, y él me manifestó que le había entregado al presidente Bukele 550 millones de dólares para comprar o para invertir en el Bitcoin. Ahora el gobierno asume de que están en ganancias cuando se subió lo del Bitcoin. ¿Y a dónde hemos visto lo que prometió que iba a hacer con esas ganancias? Y ahora que el Bitcoin viene para abajo abruptamente, corriendo hacia abajo, ahora el gobierno, de acuerdo con lo que públicamente manifestó que habían comprado, están en pérdida. Ya están en pérdida. Hay mecanismos muy eficaces y muy destructivos que aparecen en estas discusiones tensas. Hay frases como: usted habla del odio, se nota su resentimiento, tiene una fijación personal. Alguien recientemente me acaba de decir que yo odio a Nayib Bukele. En mi libro El Salmón y yo hay un pasaje que manifiesta por qué odio al odio. Ahí dejo en claro mi posición. Yo no odio a Nayib Bukele. No puedo odiarlo.
Nunca he sentido odio hacia una persona, por mucho mal que me hayan realizado. Nayib Bukele es sujeto de mi crítica, pero eso no implica que yo le odie. No hay razón para que lo odie. Hay razón para que yo lo critique. Eso es algo muy diferente. Son acusaciones que buscan ganar el debate no con argumentos, sino con una lectura psicológica improvisada. Cuando alguien no puede responder a los argumentos que se realizan en contra de algo que ellos apoyan, estos responden con emoción, con enfado, con enojo. Y es cuando recurren a la vulgaridad y a la patanería. Por eso es que es muy popular que ustedes vean cómo los seguidores de Nayib Bukele y de Nuevas Ideas, obsérvenlo, en cualquier medio en el cual ustedes vayan y aparezcan ellos comentando. No puede alguien hacer una crítica razonable sobre Nayib Bukele y Nuevas Ideas sin que aparezcan insultando, despotricando, sacando a relucir todo el excremento que no pueden sacar por su conducto natural y que lo tienen acá, en la cabeza, y se dedican a insultar, cuando pueden realizar, bueno, algunos no pueden porque no tienen la capacidad intelectual para eso. Eso se observa hasta con los youtuberos, carecen de capacidad intelectual para poder responder las emociones que nos atribuyen con su interpretación. No es mi expresión. La importancia de separar persona y argumento. Uno tiene que ser reflexivo y separar a la persona del argumento que expresa la persona. Y cuando todo se vuelve personal, cuando no se hace esa diferencia, entonces ya no hay debate posible. La crítica es necesaria y todos los jefes de Estado en un país democrático son sujetos de críticas. Lo que no pueden ser ellos sujetos es de difamación o calumnia. Si yo alguna vez he escrito o he publicado y he manifestado que hay corrupción dentro del gobierno de Nayib Bukele, no necesito demostrar, ni lo estoy calumniando, ni lo estoy difamando. Es porque es de dominio público y es porque la expresión esa es la más poderosa. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. ¿A dónde están las obras de Nayib Bukele? ¿Acaso las donaciones que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén recibió por el gobierno de China sean obras que le pertenecen al gobierno actual? Al contrario, están descapitalizando los programas de desarrollo social que se instauraron durante la administración de Mauricio Funes Cartagena. Prácticamente desaparecieron ese tipo de programas. Ciudad Mujer. El mismo presidente, cuando era candidato a la alcaldía de San Salvador y posteriormente en programas de televisión en El Salvador, ponía de ejemplo y aseveraba y cuestionaba, le preguntaba a quien lo estaba entrevistando,
¿La entrega de útiles escolares es bueno o no? ¿La entrega de uniformes es bueno o no? ¿La entrega de zapatos es bueno o no? ¿El vaso de leche es bueno o no? Así cuestionaba. Y ahora desaparecen escuelas en vez de construirlas. Aseveró que se iban a construir 3 escuelas por día. ¿Saben ustedes cuántas escuelas tuviésemos a este momento, desde cuando él prometió la primera vez construir 3 escuelas por día? Tendríamos 2.200 escuelas nuevas y no hay más de 40 escuelas. Después se retractó un poco y manifestó que había manifestado algo, pero se iban a construir 2 escuelas por día. Hasta ahora, ¿cuántas escuelas llevaríamos desde el momento en que estableció que se iban a construir 2 escuelas por día? ¿A dónde están esas escuelas? La crítica, como decía, es necesaria. La descalificación a la crítica sin argumentos razonables, eso es nefasto. Un desacuerdo profundo no es una agresión. Yo puedo estar en desacuerdo con alguien que me está manifestando, incluso me da como ejemplo el sufrimiento que él tiene a causa de la guerra. Eso se entiende, pero eso no significa que él esté siendo atacado porque no estoy de acuerdo o porque alguien no está de acuerdo con el uso político que hace, político y jurídico, que hace de lo que sufrió. Y un argumento fuerte nunca es un insulto. Quien confunde estas cosas no protege su dignidad, protege sus creencias, protege el hecho de que para él, lo que a él le sucedió y cómo él lo interpreta, esa es la verdad. Esa verdad es discutible. ¿Cómo recuperar el marco del debate? En cualquier intercambio sobre cualquier tema existen 3 reglas mínimas para que el diálogo visto. Primero, tercera, no usar la emotividad. Cuando estas reglas se rompen, el debate se convierte en un terreno minado donde ya nadie echa. Pero cuando estas reglas se respetan, incluso las diferencias más profundas pueden convivir. En este espacio siempre defenderé la palabra clara, directa y honesta. Y también la responsabilidad de cada uno sobre lo que dice y lo que escribe. Yo hablo desde mis ideas, desde mi lectura crítica y desde mi voz propia. No hablo de las interpretaciones ajenas ni desde las emociones que otros quieran atribuirme, porque hay algo fundamental. La responsabilidad de mis palabras es mía, pero la interpretación que otros hacen de ellas ya no están bajo mi responsabilidad. Lo que me corresponde es hablar con precisión, firmeza y coherencia. Y eso, al menos en este espacio, seguir siendo. Gracias por escucharme. Y no sé si hay algunos cuantos comentarios
como no he estado apareciendo usualmente, pocos se han conectado, pero les agradezco a quienes se conectaron y por favor, traten de compartir con sus contactos y sus familiares en las redes sociales este programa de hoy. Me saludó José Vaquerano. Bueno, aquí tienen aquí les voy a mostrar un comentario. Vean eso. Vean lo que dice este señor. Este señor manifiesta esa expresión típica. Eso es típica en los naivistas. ¿Y saben por qué? Porque solamente por la boca pueden excretar lo que no pueden excretar por su conducto natural. Así que, señor, disfrútelo en desayuno, almuerzo y cena. Bueno, Belarmino Pereira, Bukele decía, el dinero alcanza cuando nadie roba y ahora no le alcanza el dinero. ¿Qué pasará? ¿Será que lo desaparecen los magos de nuevas ideas? Comprando propiedades, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel que decía que si aparecían? Bueno, lo dijo el presidente de la Asamblea. Si ustedes ven que aparecen con autos nuevos, comprándose propiedades, casas, es porque son magos. Eso dijo. Gracias, Belarmino, por su comentario. Gracias, me dice Julio César Guzmán. Te quedaste corto. Son más de 3.000 millones. No, César. Me refería a lo que me dijo a mí el ministro de Hacienda que le había otorgado a el presidente Bukele para hacer ese su plan del Bitcoin. 550 millones de dólares. Es más, en la charla que yo tuve con él en privado, usualmente no menciono las cosas privadas, pero él me dijo que solamente se habían gastado 150 millones de dólares. ¿Te acuerdas para aquello de las casetas que pusieron y que les pagaba 30 dólares o 35 dólares a quienes abrieran esas cuentas con Bitcoin? Ena Toledo me dice, buenas noches, don Raúl, los felicito como siempre por decir la verdad. Gracias, te lo agradezco. Ya ven, con una expresión como esa de Ena me es suficiente para mantenerme en programas de esta naturaleza. El tipo que salió ahí insultando, recurriendo a la patanería y a la vulgaridad, desgraciadamente carece de argumentos razonables, como para increparme. No tiene esa capacidad. Idalia Argentina, saludos don Raúl Palacios. Muchas gracias, Idalia. Lilian Aguilar dijo cierto. Saludos desde Las Vegas, Nevada, me dice alguien que está allá, José. Bueno, José. Rubén Martínez, estoy de acuerdo con su reflexión. Muchas gracias. Lilian Aguilar, saludos, don Raúl. El dictador, desde que entró, es inconstitucional, porque entró por el pacto y siguió por el gran fraude que hicieron. Esa es una realidad. A ver si un patán como el que apareció ahí puede argumentar. Cheno Cruz, saludos Raúl, saludos Cheno. Aldo Escobar, tengo un vago presentimiento de que sabotearán las intervenciones en tiempos de farsa electoral en El Salvador. Todo es posible. Aldo.
yo soy de la opinión personal. Los salvadoreños que de alguna forma tienen una posición real, firme, y que no están de acuerdo con este gobierno, no debían presentarse a las urnas electorales. Debían, eso sí, en toda la campaña electoral, manifestarse totalmente en contra y denunciando un fraude. No se puede participar democráticamente dentro de una dictadura. Al menos, Aldo, es mi opinión personal. Belarmino Pereira, saludos, don Raúl. Muchas gracias. Saludos, incansable luchador, cambios avisoran en el horizonte, me dice Aldo nuevamente. Saludos, don Raúl, me dice Rafael Eistán. Hola, Rafael, ya te extrañaba. Bueno, en realidad yo no he estado saliendo al aire. A lo mejor tú me extrañabas, no sé, pero siempre has tenido participación en mis programas y te lo agradezco. Rolando Pérez, saludos, don Raúl. ¿Qué noticias hay de Álvaro? Quisiera aportar noticias sobre Álvaro Méndez. No tengo noticias como para aportarlas, y decir algo caería probablemente no en forma apropiada, decir algo cuando no se sabe. Bueno, estimados amigos, gracias por haberme acompañado en este programa de hoy. Bueno, hay un comentario nuevo, Loli Cienfuegos. Saludos, don Raúl, se le aprecia. Muchas gracias por su excelente labor social. Bendiciones. Gracias a usted. Lilian Aguilar. Cierto, el dictador salvadoreño es mago. Desapareció COSAVI, desapareció fondos de la AFP, fondos del BFA, Banco de Fomento Agropecuario, desapareció el Hospital Rosales, desapareció escuelas, desapareció los fondos para el proyecto de los chorros y mucho más. Marlon Barahona está ahí. Y bueno, nos quedamos hasta ahí. Gracias, amigos, y quizás nos veamos en otro momento, si eso es posible. Hasta pronto. Un abrazo. Se les estima, se les aprecia. Aún a aquellos como este señor César Sandoval, me parece, que llega a insultarme. En realidad no lo aprecio a usted, señor, pero pienso que usted es una persona que a lo mejor no es mala, pero de qué es patán y vulgar, eso sí. Y sabe algo, probablemente si usted deja su patanería y su vulgaridad, usted podría educar mejor a sus hijos. ¿O usted quiere que sus hijos sean tan patanes y vulgares como lo es usted? Buenas noches. Hasta pronto.